Como continuación de la revisión anterior acerca de lincosamidas, las cuales incluyen la lincomicina y la clindamicina, pues estábamos por averiguar cómo se comportaba, digamos, farmacocinéticamente y cuál era también el tipo de acción de este tipo de medicamento. Entonces, en cuanto a la PKPD, vamos a ver que este medicamento es un medicamento que tiene un efecto poco persistente y adicionalmente su administración tiene que ser frecuente o continua, o sea, cada 6 horas o más adelante, como les voy a explicar, ya se están manejando infusiones de clindamicina para lograr, digamos, una mejor estabilidad y lograr un mejor efecto del antibiótico sobre el microorganismo. Entonces tiene una actividad bactericida máxima con cocientes inhibidores de aproximadamente una MIC igual a 4 o inclusive a veces menor, y no aumenta con concentraciones mayores. ¿Qué quiere decir? Que no es dosis dependiente, o sea, independientemente de que demos más dosis o menos dosis, la MIC siempre va a estar estable y lo que nos va a ayudar es el tiempo, por lo cual vamos a decir que entre mayor tiempo esté elevada esa MIC o esa SIM que queremos lograr esté más prolongada durante el tiempo, es el mejor parámetro que correlaciona su eficacia respecto al microorganismo. Entonces el objetivo es lograr tiempos sobre la MIC elevados y prolongados para poder ejercer el efecto, y la recomendación de administrar dosis fraccionadas ajustadas a la media del antibiótico pues es lo que nos va a generar un mejor efecto del antibiótico. O sea, es tiempo dependiente. Es tiempo dependiente, exactamente. Entonces acá les traigo como una figurita de los medicamentos que son tiempo dependientes, en donde lo que nos va a determinar un adecuado efecto del medicamento, del antibiótico, es lograr unos niveles prolongados de la MIC respecto al tiempo, más no respecto a la concentración. No importa que demos mucha dosis si ya el medicamento está bajando acá en este momento. Lo que necesita es un tiempo prolongado durante la concentración de la MIC para lograr un mejor efecto. Entonces acá lo que ellos hicieron fue un estudio en donde miraron, digamos, dependiendo de diferentes dosis, en donde daban, por ejemplo, 600 miligramos por 30 minutos cada 6 horas, 600 miligramos en 30 minutos cada 8 horas, 900 miligramos en 30 minutos cada 8 horas y 600 miligramos intramuscular cada 12 horas, en donde se veía que el pico, digamos, entre la primera y la segunda no variaba mucho, pero el tiempo valle o la duración valle del medicamento sí variaba bastante. Entonces vamos a ver que entre más tiempo prolongados demos las dosis o el intervalo de las dosis sea más prolongado, vamos a ver que el tiempo valle o digamos el tiempo de duración del medicamento disminuye. Incluso en esta dosis que interpretan acá de 600 miligramos cada 12 horas, al tiempo valle ni siquiera vamos a tener ya cantidad de medicamento, lo cual nos evidencia que entre más frecuente demos la dosis, mejores niveles de medicamento vamos a tener. Entonces fue donde surgió la idea de empezar a iniciar el manejo con infusión de clindamicina y determinar qué tan viable es dejar esta medicación en forma de infusión. Entonces se plantearon varios esquemas como tal, y pues digamos su principal acción que se ha visto pues más evidenciada es en el tratamiento de infecciones de osteomielitis o infecciones osteoarticulares. Entonces las dosis que ellos manejan son 4 microgramos por mililitro, 5 microgramos por mililitro y 6 microgramos por mililitro en una infusión de mantenimiento. Para la infusión rápida como tal o el bolo, lo que se hace es de 10, de 15 o de 20, dependiendo del mantenimiento que vayamos a usar, en 30 minutos el bolo, y posteriormente continuamos a una infusión de 0.75, de 1 o de 1.25 hasta que finalice la infusión como tal. ¿Esto cómo se maneja? Entonces vamos a utilizar 300 miligramos o 600 miligramos o 900 miligramos o 1200 miligramos en este tipo de líquido. Lo que ellos más aconsejaban era que fuera en solución salina, y que este medicamento en este tipo de diluyente para obtenerlo en un tiempo de 10, 20, 30 o 40 minutos dependiendo de cómo fuéramos a pasar el bolo. ¿Qué es lo que principalmente se sugiere? Uno, que la infusión como tal continua no vaya a ser mayor de 18 miligramos por mililitro, porque pueden haber complicaciones locales del medicamento.
que tampoco se pasen más de 30 miligramos por minuto, porque ya se va a lograr un efecto, digamos, tóxico como tal del medicamento, o que en el bolo no se pasen más de 1200 miligramos en una hora. Que de resto todas las indicaciones como tal de estos esquemas están completamente evaluadas y está, digamos, determinado, y es lo que está haciendo, digamos, el boom como tal ahorita del surgimiento de la clindamicina. Entonces, si ven, de la dosis se puede dar una dosis de en bolo y luego de mantenimiento. Habitualmente uno da dosis de 200 miligramos en bolo y luego le deja la infusión para completar el resto de la dosis. Habitualmente uno utiliza 600 cada 6. Sí. O sea, en dosis en total serían ¿cuánto? Serían 2400, ¿cierto? 2400. Entonces uno da 200 miligramos en bolo y el resto lo dejan en infusión continua para 24 horas. 24 horas, decía que más de 24 horas no se podía porque la molécula se tornaba inestable. Y otras cosas que la podían tornar inestable era mezclarlas con ciertos medicamentos dentro de la infusión. Entonces ellos hablaban que, digamos, este tipo de medicamentos, como son los antibióticos, digamos, con los cuales se podría llegar a utilizar la clindamicina, son compatibles y no habría ningún problema ni inestabilidad de la molécula. Sin embargo, con este tipo de medicamentos, ampicilina, fenitoína, barbitúricos, aminofilina, gluconato de calcio y sulfato de magnesio, no se podían realizar en la misma combinación de la infusión porque inestabilizaban la molécula y no generaban el mismo efecto del antibiótico. En cuanto a su metabolismo, es netamente hepático el metabolismo de la clindamicina, y en el momento en que llega a su metabolismo hepático, transforma la clindamicina en estos dos tipos de moléculas o metabolitos, el sulfóxido de clindamicina y el N-dimetilclindamicina. Esos metabolitos son los activos de la clindamicina, el resto son inactivos, y ya vamos a ver ahorita que les hablé de la excreción que la gran mayoría son más inactivos que activos. No son extraíbles por diálisis porque no funciona a través de la membrana, no se transfunde a través de las membranas de la hemodiálisis ni de la diálisis peritoneal, y no hay necesidad de ajuste en falla renal o hepática, por lo que les nombraba. La gran mayoría de los metabolitos, el 10% de la dosis total es eliminada por la orina y el 3.6% es eliminado por las heces o a través de la bilis, por lo cual el resto de los metabolitos van a ser excretados como metabolitos inactivos. Por lo tanto, no necesitamos ajuste ni en falla renal ni en falla hepática porque la gran mayoría de los metabolitos van a estar inactivos. En cuanto a lo del bloqueo neuromuscular, lo que hace es que prolonga el tiempo del medicamento que es bloqueante neuromuscular, por lo cual van a hacer una interacción a través del tiempo de la interacción de la placa neuromuscular, y se va a generar un aumento de ese bloqueo neuromuscular cuando se administra en conjunto. En cuanto a lo del D-test, entonces encontré este artículo que es uno de los más grandes artículos que se ha hecho acerca de la resistencia cruzada entre clindamicina y eritromicina. Lo que ellos recomiendan es que la distancia de los discos tienen que estar entre 15 y 26 milímetros, un promedio de 20 milímetros. Y los tipos de resistencia que se incrementan en este tipo de estudio es la resistencia a través de la metilación del target del ribosoma, que está determinado por el gen ERM, la resistencia de las bombas de flujo, que está determinado por el gen DMSRA, pero estas bombas de flujo lo que más lo manejan son los macrólidos, no tanto la clindamicina sino más la eritromicina. El mecanismo de las lincosamidas, que está determinado por el gen INUA, y este tipo de proteínas que ellos encontraron, que son las MLSBs, que son las que realizan como tal cambios de target a través de la metilación del RNA producido por el agente inductor del antibiótico, y se ha visto que este predominio de resistencia es cuando son eritromicina resistentes y clindamicina sensibles. Entonces, lo que ellos determinaron, estos son, digamos, los tipos de patógenos que ellos estudiaron, y esto era, digamos, a través del estudio de las MICs. Estas eran las MICs las cuales mostraba resistencia, sensibilidad o resistencia intermedia, y estas eran las sensibilidades que se encontraban a través de la infusión del disco.
Entonces ellos decían que era sensible cuando el disco medía más de 21, más de 19 milímetros, indeterminado cuando medía entre 15 y 20, 16 y 18, y que era resistente cuando ya no había, digamos, era menor entre 14 y 15, o no había, digamos, como tal determinado pues la base del disco en donde se van a formar las unidades formadoras de color. Entonces esto era lo que ellos determinaron, y estos fueron los diferentes fenotipos que ellos determinaron, en donde encontraban, pues digamos, la D, en donde clindamicina era sensible y la eritromicina era resistente, donde se formaba realmente la forma de D en el test. Ya les voy a mostrar las imágenes. Este era un DMAS, en donde ellos, bueno, la gran mayoría eran, digamos, estos dos, que eran la formación de la D en el D-test, era por producción de las MLSBs que ya les comenté. Sensible y resistente también, pero acá la forma de la D no era completa, sino que se alcanzaban a ver algunas unidades formadoras de colonias respecto a la eritromicina. Este fenotipo de acá, negativo, en donde se encontraban las MSBs pues permanentes, sensible también a clindamicina, resistente a eritromicina, y se veía una franca formación del disco de la formación de D en el disco de la eritromicina. HD era cuando estaba muy indeterminado, ellos decían que había zonas de formación, pero no se podía determinar en realidad si era como tal resistente o no, pero lo consideraban como resistente porque no había suficiente formación de unidades. La resistencia franca, en donde pues ya se veía que no crecía ninguna unidad formadora de colonia, y pues sensible cuando ya se veía que alrededor de ambos discos se formaban las colonias de los medicamentos. Entonces estos eran los ejemplos que les estaba demostrando. Entonces acá es donde podíamos ver que la forma franca de la D me afectaba, entonces sensible a clindamicina y pues completamente resistente a eritromicina. Ellos decían que la distancia tenía que ser más o menos entre 15 y 26 milímetros, en un promedio de 20 milímetros, y que esto era lo que tenía que formarme aproximadamente 15 o 20 milímetros para yo determinar si era sensible o era resistente. Este era el otro dibujo que les comentaba, en donde se veía la forma de D, pero se veía algún crecimiento como tal de resistencia, o sea, de resistencia acá respecto a la clindamicina. La clindamicina acá completamente sensible y resistente a eritromicina. Este era el patrón HD que les comentaba, que no se podía determinar si realmente era resistente o no. Este completamente resistente y este pues completamente sensible. En cuanto a lo de la resistencia cruzada, que habíamos hablado con lo de la soxazolid y linezolid, bueno, lo que encontré fue que realmente inhiben una diana diferente. La diana es diferente, aunque van a inhibir, la inhibición o la formación de proteínas como tal. Esta actúa sobre la unidad 50S, el linezolid. El linezolid actúa sobre la unidad 50S, inhibiendo que se forme la subunidad 70S, inhibiendo que se realice esta formación. No actúa acerca de la elongación, acerca de la formación, los complejos de metionina, del ARN mensajero, ni la terminación de la síntesis proteica, lo cual sí realizan el resto de antibióticos que son inhibidores de la proteína. Entonces lo que esta va a realizar es una inhibición de la formación del ensamble, o sea de la molécula que va a ensamblar las proteínas, más no como tal, a diferencia de los otros antibióticos que actúan aún ya cuando el ribosoma está formado, y lo que actúan es sobre la elongación, sobre la prolongación o la formación de las proteínas. Por eso no existe reacción cruzada o resistencia cruzada respecto al linezolid y los otros tipos de medicamentos que actúan sobre la unidad 50S. Las diferencias entre los estafilococcus aureus meticilinos resistentes. Bueno, esta resistencia se ha creado por la misma presión antibiótica que ha surgido en los últimos tiempos, y pues como dato útil encontré que los meticilinos resistentes
son pues asociados más que todo a infecciones nosocomiales en un 50% y producen aproximadamente un 30% más de costos que otro tipo de Staphylococcus aureus. Entonces, lo que vamos a buscar era la diferencia entre los meticilinos resistentes adquiridos en la comunidad y los meticilinos resistentes adquiridos en intrahospitalarios. Entonces, lo que ellos hablaban de meticilinos resistentes adquiridos en el ámbito hospitalario, que se denominan HAMRSA, es que requieren que se da, como digamos, los factores de riesgo que se dan para este tipo de personajes es que haya tenido una hospitalización reciente, una permanencia en UCI reciente, trabajadores de la salud o pacientes colonizados que puedan llegar a convertirse en focos de infección. Tiene alta carga para las instituciones de salud, como ya lo había comentado, aproximadamente entre el 40 y el % de más costos acerca de la infección por MRSA. Y la diferencia entre los HAMRSA y los CA, que son los adquiridos en la comunidad, es la susceptibilidad a otros antibióticos también. Por lo general los HMRSA son resistentes a todos los betalactámicos y adicionalmente a muchos no betalactámicos. Y este tipo de microorganismo, lo que se ha visto es que han realizado una cosa que se llama una expansión clonal. O sea, ¿qué significa eso? En un principio, cuando se empezó a generar esta resistencia de Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, se generó a través de una expansión clonal. O sea, un solo clon fue el que fue determinando la resistencia como tal del microorganismo, pero ya después se ha visto que en los últimos años, sobre todo digamos en el 1993-1998, que fue como el boom de la resistencia de los Staphylococcus aureus, esa expansión clonal empezó pues a expandirse y generó altísima resistencia de este tipo de meticilinos resistentes. Eso se ha determinado a través de un método de secuenciación que es el Multilocus Sequence Typing de MLST y que reportan diferentes tipos de CCM, de SCCMEC, que es digamos el tipo de proteína que me va a determinar esa diferencia entre los Staphylococcus aureus. Respecto a los que son adquiridos en la comunidad, los primeros que se describieron fueron en los años 90. Se dice que tiene que ser un paciente que haya estado, o sea, que no haya tenido contacto con hospitalizaciones recientes, cirugías previas, diálisis, visitas hospitalarias, exposición a antibióticos reciente, enfermedades crónicas, inyecciones, residencia prolongada en instituciones de cuidado. A esos son los que principalmente se pueden considerar CA-MRSA. ¿Por qué? Porque lo que se estaba viendo era que muchos pacientes que se les estaba determinando CA-MRSA, o sea, adquirido en la comunidad, tiene que no explicarse de dónde está adquiriendo ese tipo de microorganismo. O sea, no es un microorganismo que se adquiera normalmente a menos de que uno tenga contacto con instituciones hospitalarias. Entonces, que realmente se puede llamar un CA-MRSA a los que no hayan tenido este tipo de contacto y estén cursando con un meticilino resistente. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de microorganismo tiene, digamos, un poco más de factores de virulencia que el hospitalario. Sobre todo lo que más se nombra es la virulencia a través de la Panton-Valentin leucosidasa, que es la misma PBL, que es una leucocidina bicompuesta responsable de destruir leucocitos y producir necrosis tisular. ¿Qué es lo que se ha visto? Este tipo de factor de virulencia como tal, como esa proteína, se considera como un superantígeno. Entonces lo que realiza es que digamos su toxicidad es mucho mayor que digamos el hospitalario. Se genera a través de estos genes cotranscritos que es el LUKSPBL y LUKFPBL, los cuales me van a generar unas proteínas que en el momento que tengan contacto con las células, sobre todo lo que se nombraba eran con leucocitos macrófagos y todas las células, digamos, de defensas del organismo, van a generar unos poros en las membranas de estos tipos celulares y van a generar una toxicidad inmediata de la célula, lo cual produce pues digamos reacciones mucho más severas en el paciente. La presencia de estas PBL se ha visto asociada con agravamiento de todas las enfermedades, tanto en adultos como niños.
Las infecciones de piel y tejidos blandos pueden evolucionar a aparición de osteomielitis crónica o neumonía necrosante, que es lo que más se ha visto asociado. Incluso lo que se habla es que aproximadamente en la infección de este tipo de microorganismos van a cursar aparentemente con 72 horas digamos, de viabilidad, y que pueden llegar a ser mortales en las siguientes 72 horas. Generalmente se ha visto que los brotes son en comunidades cerradas, tipos familiares, militares, reclusos, niños de guarderías y deportistas. Y en cuanto a la infección abdominal de las guías CITSA, que habíamos visto que por qué no se utilizaba clindamicina y sí se utilizaba metronidazol, lo que se encuentra es que la recomendación número 32 de las guías CITSA dice que ni cefotetán ni clindamicina están recomendados para este tipo de infecciones, porque ahí se encuentra que hay una altísima prevalencia de resistencia acerca de este tipo de microorganismos, sobre todo de bacteroides frágiles. Entonces lo que ellos recomiendan por todo lado para manejo de anaerobios en cavidad abdominal es el metronidazol. Entonces acá les traje como las tablitas como para mirar los tipos de medicamentos que son recomendados, en donde pues el metronidazol es el que tiene mejor cubrimiento acerca de los anaerobios, en combinación generalmente ellos hablan con cefalosporinas de tercera o de cuarta generación. Y por ningún lado nombran la clindamicina porque hay muy alta resistencia a través de los microorganismos anaerobios.